Hola, en primer lugar quiero agradecer a los más de 1000 suscriptores, espero que en poco tiempo ya seamos 2000. Por mi parte seguiré trabajando en hacer estos videos, así que si no estás suscrito, sería genial que lo hagas. Soy Rubén Márquez y hoy veremos el tema de interpretación jurídica. Interpretar. Dar o atribuir a algo un significado determinado. En el contexto jurídico, dotar de un sentido, dar un significado a un enunciado normativo. Para ello es necesario recordar que en muchos de los anteriores videos de este canal hemos visto que el enunciado normativo es lo que está escrito en los cuerpos normativos, en las leyes, en los códigos legales, y norma jurídica es la interpretación de lo que está escrito. Así que básicamente en estos minutos veremos cómo es que se realiza este procedimiento argumentativo de interpretación del enunciado normativo. Paréntesis, recordemos que interpretar significa dar un sentido, no descubrir el sentido preexistente. Si dice dar un sentido, entonces significa que el sentido en sí no existe. No hay significado si no se lo damos. Y si no lo tiene, entonces no hay nada que descubrir, porque solo se descubre lo que ya preexiste. Ahora bien, las clases de interpretación jurídica se pueden ver desde la persona que interpreta, es decir, por su autor, como por el resultado que se obtiene tras la interpretación. Según el autor, la interpretación jurídica puede ser común, doctrinal, judicial o auténtica. Con interpretación jurídica común se refiere al significado del enunciado normativo emitido por una persona común, pues el derecho es tan extendido socialmente que hoy en día todos opinamos. Incluso en el último certamen de Miss Universo, las preguntas que se les hicieron y tenían que opinar al respecto eran jurídicas. La interpretación doctrinal proviene de los doctrinarios, es decir, de las personas instruidas en derecho. Cabe precisar que esta interpretación no es vinculante formalmente, pero de acuerdo al razonamiento de la argumentación vertida puede ser muy persuasiva. Por otro lado, la interpretación judicial la constituye la jurisprudencia, que como vimos en el video respectivo, que puedes ver haciendo clic sobre la etiqueta de arriba, no es fuente de derecho, porque no crea enunciados normativos, sino interpreta los ya existentes. Esta interpretación es vinculante para las partes del caso concreto que se resuelve, y puede ser vinculante para los casos futuros si es que se constituye como precedente. Finalmente, la interpretación auténtica es la establecida por el propio autor del enunciado normativo, el legislador, a través de otro emitido con posterioridad. Ello obviamente es vinculante porque es parte del ordenamiento normativo positivo, es decir, es parte de la legislación como fuente de derecho por excelencia. Por otro lado, la interpretación jurídica se divide en dos subclases, según el resultado a que se llegue. Bien puede ser declarativa, es decir, una interpretación estricta a lo que establece el enunciado normativo, o bien puede arribar a un resultado variado, que a su vez puede ser una interpretación jurídica extensiva cuando dicha interpretación supere lo comprendido en el enunciado normativo, o restrictiva cuando establezca restricciones a lo establecido. Estas clases, como dije, dependerán del resultado, por lo que son meramente teóricas. Lo más importante es conocer los métodos de interpretación jurídica, y en la doctrina vamos a ver muchos, generalmente nombrados de manera distinta o incluso un tanto confusa. Es por ello que considero, solo desde una perspectiva pedagógica, señalar 6 métodos que engloban a los demás porque unos incluyen a otros o porque utilizan sinónimos. Estos 6 métodos los dividiré en dos grupos de 3. El primer grupo lo llamaremos métodos puros y al segundo grupo métodos mixtos. Vamos con el primer grupo, conformado por el método literal, sistemático y teleológico. El método literal, en su sentido clásico, importa la observación a la redacción específica del enunciado normativo, señalando que este básicamente es lo mismo que la norma jurídica, es decir, no hay nada que interpretar. Pero actualmente este método se ha enriquecido, primero a través de la exégesis, cuya visión pura realiza un análisis minucioso de los artículos de un cuerpo normativo, y en cuya visión sintética se busca el sentido de cada figura jurídica a través del sistema normativo. Pero claro, siempre para este método usaremos la semántica, el diccionario y la gramática, para ayudarnos a entender el sentido normativo. Y ello no es malo, porque si es que queremos dotar de sentido al enunciado normativo que está formado por palabras, la única forma de hacerlo es utilizando más palabras. Por ende, necesitaremos siempre al final de todo este proceso del diccionario. El segundo método de este grupo es el método teleológico, aquel que busca la finalidad, es decir, la ratio legis, la razón de ser de la norma desde una perspectiva finalista. Estos fines deben extraerse de la propia regulación que sustenta el enunciado normativo, puesto que, como hemos visto en anteriores videos, una norma jurídica se sustenta siempre
en otra de mayor rango normativo. Y el tercer método es el método sistemático, aquel que ve a la norma jurídica entrelazada con otras normas. Por tanto, para saber su contenido es necesario entenderla como parte de un todo, y ello guarda relación con los otros dos métodos, y es que en realidad estos métodos deben ser utilizados conjuntamente, no de forma separada, porque se vinculan y se necesitan mutuamente para arribar a un resultado coherente con el sistema normativo. Ahora bien, algunos doctrinarios consideran al método de la interpretación constitucional, pero este estaría comprendido en el método sistemático, pues al considerar al sistema jurídico también incluimos a la Constitución como base y sustento del ordenamiento normativo interno. Es preciso aclarar que las normas constitucionales tienen sus propios principios de interpretación, así como también los derechos fundamentales, pero eso es mejor dejarlo para otro video. El segundo grupo está comprendido por los siguientes métodos de interpretación: el método psicológico, el método histórico y el método sociológico. El método psicológico persigue la voluntad del legislador, es decir, busca la interpretación del enunciado normativo según los intereses propios del legislador. De allí vemos que esto es muy difícil, en primer lugar porque no es un legislador. Actualmente en Perú, por ejemplo, son 130 congresistas quienes votan, en teoría, la aprobación de leyes, y cada uno de ellos debe tener una voluntad propia. Y en segundo lugar, porque la norma jurídica es un ente ajeno a la voluntad personal, que se analiza en coexistencia con las demás normas jurídicas, y no de una forma antropomorfizada al querer incluir el espíritu del legislador y no el de la norma. El segundo método es el método histórico, aquel que considera a la norma jurídica como el resultado de un proceso largo dentro de un contexto histórico. Aquí ya no se busca la ratio legis, entendida como la razón de la norma, de acuerdo a los fines pretendidos por el propio sistema normativo, sino se busca la ocasio legis, entendida como la causa de aprobación normativa, es decir, la voluntad objetiva de por qué se aprobó dicho enunciado normativo. Para ello sería necesario realizar una investigación histórica de las causas. Sin embargo, las normas jurídicas, como producto interpretativo, se aplican a casos actuales. Por tanto, se interpretan bajo contextos del hoy, en concordancia con la normativa vigente, y que le da sustento. El intérprete no es un arqueólogo. Es importante saber los antecedentes normativos, pero ello no implicaría que una norma pierda sentido si es que las causas por las que se emitió hoy son distintas. Si dentro de un criterio sistemático la norma es perfectamente válida y aplicable, pues puede perseguir fines que en tiempos pasados, al momento de su emisión, ni siquiera pudieron ser imaginados. Asimismo, lamentablemente, a veces las leyes se emiten por causas de favores políticos, lobbies, que de ninguna manera podrían sustentar jurídicamente una norma jurídica. Volviendo al argumento anterior, el enunciado normativo se tiene que interpretar de acuerdo a la consistencia con las normas jurídicas que le dan sustento. Por último, el tercer método de este segundo grupo es el método sociológico, aquel a través del cual el intérprete jurídico se convierte en un ingeniero social, que dota de contenido normativo a los enunciados normativos, no basándose en el sistema normativo positivo, sino en criterios políticos o sociales, buscando soluciones que le parecen más justas. Al respecto, en primer lugar, considero que debe respetarse el sistema jurídico imperante, y ello no implica de ninguna manera dejar cualquier contenido axiológico, porque el método sistemático y teleológico persiguen valores, pero valores jurídicos positivizados en la Constitución y en los títulos preliminares de los diferentes cuerpos normativos. Y en segundo lugar, porque es peligroso que, so pretexto de buscar la justicia, se impregnen de criterios subjetivos, políticos o sociales de cada juez. Bueno, creo que he sido muy notorio con respecto a los métodos de interpretación que considero válidos. Válidos para nuestro sistema jurídico, que es el civil law. Pero sin perjuicio de ello también hemos visto los otros métodos. Si te gustó el video de hoy, me ayudaría mucho que te suscribas. Subo al menos un video cada semana. Puedes ver videos anteriores haciendo clic sobre los recuadros. Nos vemos.